despertarás durante la eternidad. Siente con tus manos un futuro que ya no puedes cambiar. Ardiendo por tu vida, el mundo se consumirá, por mucho que lo quieras evitar. Un sueño sin fin, ahogado en mi sueño, aunque intentes recordar. Un sueño es solo eso y nada más. Una estrella serás. En el panorama de la animación contemporánea, Ruby Hillman, Teenage Kraken se presentó como una propuesta singular. Una historia que buscaba invertir el arquetipo clásico de las sirenas y ofrecer una perspectiva alternativa sobre el mito marino. La cinta narra la vida de Ruby Hillman, una adolescente aparentemente común que descubre pertenecer a una antigua raza de krakens, guardianes de los océanos, cuyo deber ancestral es enfrentarse a las sirenas. En la trama, Ruby se ve obligada a oponerse a Chelsea Van Der Zee, una carismática pero manipuladora sirena que representa la amenaza directa a su familia y a su mundo. Al momento de su estreno, la película recibió una recepción crítica desigual. Si bien algunos destacaron su animación colorida y su intención de subvertir los roles tradicionales de monstruo y héroe, la mayoría coincidió en que el guión y el desarrollo narrativo no alcanzaban su potencial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cinta encontró una segunda vida en Internet, donde surgió una comunidad de seguidores que reinterpretó su contenido más allá del marco original. Este fandom, aunque pequeño, mostró una notable creatividad. Dentro de él se gestaron universos alternativos, teorías explicativas sobre los vacíos narrativos, reinterpretaciones del conflicto central e incluso personajes originales inspirados en la estética y la mitología del filme. Lo que en un principio parecía una película olvidada, terminó por transformarse en un espacio de exploración narrativa para sus espectadores más dedicados. No obstante, entre los múltiples fenómenos que emergieron dentro de esta comunidad, uno en particular llamó la atención: el surgimiento del shipeo entre Ruby Hillman y Chelsea Van Der Zee. Esta pareja ficticia, creada por los propios fans, proponía una relación romántica entre la protagonista y su antagonista, lo que desató una división significativa dentro del fandom. Para algunos, este ship representaba una lectura simbólica de reconciliación entre opuestos, una metáfora sobre la empatía, el perdón y la comprensión de lo diferente, o simplemente a algunos fans les parecía tierno o adorable el ship. Para otros, en cambio, era una distorsión del mensaje original de la película y una idealización de un vínculo que, en la historia, se construyó sobre el conflicto o de igual modo, no les gustaba el shipeo por ser algo que no tiene sentido, es absurdo y hasta cierto punto ridículo. El debate en torno a este ship no solo reflejó las tensiones internas de la comunidad, sino que también evidenció la forma en que los públicos contemporáneos reconfiguran los textos audiovisuales. A través de prácticas como el fanart, el fanfiction y las teorías narrativas, los espectadores ya no se limitan a consumir una historia, la reinterpretan, la expanden y la resignifican desde sus propias perspectivas. ¿Puede considerarse esto una controversia en el sentido tradicional? La posible respuesta sea un tal vez no. Más bien, se trata de un ejemplo representativo de cómo los fandoms modernos construyen significado colectivo en torno a obras que, pese a su recepción inicial, logran trascender gracias a la interacción digital. El shipeo entre Ruby y Chelsea, más que un simple tema de debate, se convirtió en una muestra del poder creativo del público y de la capacidad del Internet para prolongar la vida cultural de una obra más allá de su estreno. En el contexto del fandom de Ruby Hillman, Teenage Kraken, uno de los fenómenos más comentados fue el surgimiento del shipeo entre Ruby Hillman y Chelsea Van Der Zee, dos personajes concebidos originalmente como rivales dentro de la historia. Este vínculo alternativo, propuesto por los fans, buscaba transformar la enemistad entre la Kraken y la sirena en una relación emocional, incluso romántica, reinterpretando los límites del bien y el mal en la narrativa original. Desde un punto de vista analítico, el ship no representaba un problema real. Este tipo de creaciones forman parte de la cultura participativa de los fandoms modernos, donde los seguidores ya no se limitan a consumir una obra, sino que la reconstruyen, reinterpretan y expanden según sus propias lecturas.
En ese sentido, el vínculo entre Ruby y Chelsea podía entenderse como una proyección creativa, una forma simbólica de explorar la empatía, la diferencia y la reconciliación entre opuestos. Pero la situación cambió cuando la conversación se transformó en enfrentamiento. Las redes se llenaron de discusiones en las que los bandos opuestos defendían con pasión, y en ocasiones con hostilidad, sus puntos de vista. Por un lado, los defensores del ship aseguraban que la relación era canon, aferrándose a la idea de que la película había dejado pistas intencionales. Por otro lado, los detractores negaban tajantemente esa posibilidad, argumentando que el emparejamiento traicionaba el sentido de la historia y los valores de los personajes. Lo que en un principio fue una muestra de creatividad terminó convirtiéndose en una disputa sin rumbo, donde el diálogo fue reemplazado por el insulto y el desprecio. Ambas partes exageraron sus posiciones, generando un ambiente tóxico que dañó la convivencia dentro de una comunidad que, paradójicamente, nació para celebrar una película que hablaba sobre la aceptación y la comprensión. Con el paso de los años, el conflicto se desvaneció. El fandom de Ruby Hickman se fue apagando lentamente y el shipeo que alguna vez dividió a su comunidad quedó enterrado en la memoria digital, mencionado solo de forma esporádica por quienes aún recuerdan aquel episodio. Hoy, en pleno 2025, hablar de este tema casi parece revisitar una reliquia del Internet. Un recordatorio de cómo los excesos emocionales de los fandoms pueden transformar la interpretación en enfrentamiento. Y es aquí donde surgen las preguntas inevitables. ¿Valió la pena todo aquel escándalo sin sentido? ¿Tuvo algún propósito la hostilidad que se generó por una historia ficticia? ¿Qué se ganó realmente con esa división? Tal vez la respuesta esté en el silencio que quedó después. En cómo, con el tiempo, todo aquel ruido perdió relevancia y el fandom se disolvió, dejando tras de sí solo rastros dispersos de debates, ilustraciones y recuerdos. Y debo admitirlo, llego tarde a este tema. En pleno 2025, hablar del shipeo de Ruby y Chelsea es, en cierto modo, observar una polémica que el propio Internet ya olvidó. Pero precisamente ahí radica la ironía. Un fenómeno que en su momento parecía imposible de ignorar hoy sobrevive apenas como un eco, una muestra de cómo el entusiasmo colectivo puede inflarse hasta el exceso, para luego desvanecerse sin dejar huella. Si hablo de manera personal y con distancia crítica, debo decir que, en lo que respecta al ship entre Ruby Hickman y Chelsea Van der Zee, mi postura es completamente neutral. No lo considero ni una idea incorrecta ni una verdad absoluta. Simplemente lo veo como lo que es. Una interpretación más dentro del universo del fandom, una lectura alternativa nacida del interés y la imaginación de la comunidad. Desde mi punto de vista, este tipo de ships no deberían entenderse como una imposición sobre la historia original, sino como una forma de expresión creativa. Muchos fans tienden a proyectar ideas, emociones o simbolismos en las relaciones entre personajes, y eso no tiene por qué ser negativo. De hecho, puede ser una manera de darle nueva vida a una obra, de explorar posibilidades que los guionistas quizá nunca contemplaron. En ese sentido, el ship entre Ruby y Chelsea puede verse como una reinterpretación emocional de su rivalidad, una manera de transformar el conflicto en conexión. Sin embargo, también creo que es importante no perder la proporción. Un ship no necesita ser canon para tener valor, ni tampoco debe ser rechazado con agresividad por quienes no lo comparten. Las historias que surgen del fandom funcionan precisamente porque son libres, no oficiales, y pertenecen al terreno de la imaginación. Convertirlas en una batalla ideológica termina vaciando el sentido que las originó. En lo personal, no apoyo ni rechazo el ship. Puedo entender qué motiva a quienes lo defienden y también comprendo a quienes prefieren mantener la visión original de la película. Lo que me resulta interesante no es la pareja en sí, sino el fenómeno social que se generó a su alrededor. Cómo una simple idea fue suficiente para dividir a una comunidad y exponer las dinámicas más intensas del comportamiento fan. Al final, cada quien es libre de interpretar y crear desde la historia que le inspira. Lo importante, pienso, no es si el ship es válido o no, sino si somos capaces de debatirlo sin perder el respeto ni la perspectiva.